Seguimos con más información. La bancada del Movimiento al Socialismo busca habilitar a Evo Morales como candidato a las próximas elecciones. La acción de inconstitucionalidad presentada por la bancada del Movimiento al Socialismo pide declarar inconstitucionales los artículos 52, 64, 65, 71 y 72 de la Ley del Régimen Electoral, que actualmente no permiten una reelección para las actuales autoridades, pero también piden declarar inconstitucional los artículos 156, 158, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado. En síntesis, estamos pidiendo la restitución de derechos políticos, en este caso para autoridades, en este caso del órgano ejecutivo, en este caso presidente, vicepresidente. Se explicó que con este recurso se pretende restituir los derechos políticos de las personas y que se permita una reelección para presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes municipales, diputados y senadores. Todas las autoridades electas tengan la posibilidad de volver a postularse en las elecciones en las diferentes circunscripciones, ya sean nacionales, sean municipales, sean departamentales. Es decir, es un recurso, reitero, que pretende restituir los derechos políticos y humanos para todas las autoridades electas. En 1864 hasta 1871, Mariano Melgarejo gobernó el país con mano dura mediante un golpe militar en el cual declaró a su país, a su ciudad de nacimiento, Tarata, como capital del Estado boliviano. Mariano Melgarejo no respetó los derechos humanos y pasó nefastamente a la historia por haber regalado territorio boliviano. Entre otras cosas, Mariano Melgarejo le declaró la guerra a Francia y muchas otras cosas más que hizo de manera folclórica, que lo catapultaron a ser considerado el peor presidente de la historia de Bolivia. Casi 100 años, más de 100 años después, en 1980, Luis García Meza Tejada comanda un cruento golpe militar innecesario golpe militar, puesto que la amenaza de la dictadura comunista había ya desaparecido. Se habían celebrado elecciones libres en 1978 y en 1980, donde había un parlamento donde todas las fuerzas políticas estaban representadas y no había hegemonía de ninguna índole. Este militar, al mando de una banda de forajidos militares financiados por el narcotráfico boliviano, comandaron un golpe militar. Cruento golpe militar que duró un año, en el cual se ofrecieron a pagar la deuda externa boliviana con dinero del narcotráfico. Eso pasó tristemente a la historia en el gobierno de Luis García Meza. El año 2005 gana las elecciones Evo Morales Ayma. El 22 de enero del año de 2006 asume el mando. A partir de ese momento, hasta hoy, durante 11 años de gestión, Evo Morales ha, primero, violado la Constitución descabezando el Poder Judicial en el año 2007. Persiguiendo, una vez tomado el Poder Judicial, persiguió a todo líder opositor que osó hacerle una oposición cruenta y de frente, una oposición verdadera. Fruto de ello, hoy tenemos más de 1.237 refugiados políticos en el exterior. Tenemos más de 100 procesados en el país y tenemos muchos presos políticos. Recientemente, el día de hoy, Carmelo Lenz ha sido nuevamente detenido. Evo Morales siguió violando la Constitución y el año 2014
violó la Constitución vía su órgano judicial para poder ser reelecto por tercera vez en una interpretación de la Constitución. Impuso una Constitución a punta de sangre, a punta de presión. De la misma manera, Evo Morales sembró en los bolivianos el odio y la división, la lucha entre el campo y la ciudad, el odio entre Oriente y Occidente, el odio entre ricos y pobres, la enemistad entre bolivianos, que fueron la fuente principal de su popularidad y de la polarización política que generó. Posteriormente, vuelve a violar la Constitución política del Estado al llevarnos a un referéndum para reformar la Constitución política del Estado en su artículo 168. Violación porque este artículo solo puede ser reformado vía Asamblea Constituyente. El pueblo boliviano aún así acudió a las urnas. Cientos de colectivos ciudadanos, denominados plataformas ciudadanas, y los partidos políticos encabezamos una lucha férrea para concientizar a la ciudadanía que no se podía reformar la Constitución política del Estado para beneficio de dos ciudadanos. El pueblo boliviano se dio cuenta de los peligros que esto representaba y el 21 de febrero del año 2016 votó mayoritariamente por la opción no a la reforma del artículo 168. Posteriormente, Evo Morales desconoció estos resultados y montó una parodia para justificar su derrota. Y no contento con eso, en un espurio congreso buscaron 4 salidas para poder nuevamente repostular a Evo Morales, desconociendo el voto ciudadano. De esas 4 salidas se encontraba una de las más viles y una de las salidas desde el punto de vista jurídico más absurdas. Pretender que el Tribunal Constitucional de Bolivia modifique la Constitución, modifique la voluntad de los bolivianos cuando elegimos a los constituyentes, de los bolivianos cuando votamos por la Constitución el año 2009 y la voluntad de los bolivianos el año 2016 cuando votamos no a la reforma del artículo 168, amparándose en el Pacto de San José de Costa Rica, que vela por los derechos humanos, no vela porque gobernantes se eternicen en el poder. Esto hace que Evo Morales entre hoy a la historia como uno de los peores gobernantes que hemos tenido. Y podemos situarlo en el podio, como lo tienen aquí en la pantalla, entre los 3 peores gobernantes de nuestra historia. Mariano Melgarejo, Luis García Meza y Evo Morales son hoy por hoy los referentes de la peor manera que los bolivianos hemos sido gobernados. Es hoy nuestra obligación como bolivianos evitar que este mal gobernante consolide esta violación a la Constitución política del Estado, lo cual lo tenemos que hacer en las calles, por la vía jurídica y todos los medios democráticos que la Constitución nos permita. No podemos dejar que el gobernante más nefasto que ha tenido la historia viole nuestra Constitución, nos robe nuestra república y nos robe nuestra democracia. Señores de Bolivia, queridos amigos, ciudadanos, hemos empezado de una manera diferente nuestro programa. Quiero desearles muy buenas noches. Hoy lunes 25 de septiembre, cuando son pasadas las 9 de la noche, hora boliviana. También mandar un saludo a todos aquellos que nos ven en toda Latinoamérica, a todos aquellos que nos ven en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, los que nos ven en España. Agradecerles por su sintonía y poder en este programa analizar de una manera objetiva pero contundente la pretensión del movimiento al socialismo de violar la Constitución vía sus magistrados judiciales y desconocer el voto ciudadano del 21 de febrero.
Para eso dividiremos nuestro programa en dos partes. Una, para analizar el recurso presentado, y dos, cuál es el camino a seguir. Este recurso ha generado reacciones de todos los ciudadanos y de la clase política, de las plataformas que encabezaron la campaña por el no. La reacción más inmediata que se dio fue la realizada por el ingeniero Jorge Tuto Quiroga, que inmediatamente, aprovechando su estadía en Washington, presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando este intento de violación de la Constitución, y se reunió personalmente con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, lo cual generó y consolidó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos presente, se haga suya su voz y se manifieste en contra de esta pretensión. En este momento les pasaré lo que el ingeniero Jorge Quiroga nos comunica de lo que ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las puertas de la CIDH. Buenas tardes. Estoy acá en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, acabando una reunión de prácticamente una hora con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao. Hemos tenido oportunidad de transmitir nuestra denuncia sobre dos hechos muy peligrosos para la democracia boliviana. Primero, la intención de Evo Morales de instalar una dictadura a través del golpe que está en curso. No se puede llamar otra cosa al intento de Evo Morales de desconocer la Constitución que él se ufana de haber redactado, de desconocer artículos de esta Constitución que él ha promulgado, que limitaban la reelección. No se le puede llamar otra cosa que golpe el intentar declarar inconstitucional la misma Constitución solo para que Evo Morales se quede en el poder. No es otra cosa que un atentado a la democracia y a la votación popular el desconocer que el 21 de febrero del año pasado Evo Morales nos preguntó si queríamos cambiar esos artículos. Bolivia le dijo que no, le dijimos que no. Y ahora, a los artículos que le hemos dicho que no, Evo Morales pretende, desconociendo ese sufragio que emitimos, pretender que se anule, que no existan. Y lo está haciendo con el falaz argumento, con la artimaña de recurrir a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense la enorme contradicción. Que el derecho a ser un dictador eterno, quedarse en el poder para siempre, sin límite, sea un derecho humano, protegido por la CIDH, por la OEA. Es el contrasentido más grande. El usar un instrumento que defiende a los que estamos perseguidos, que defiende la vida, la libertad, la integridad, para consolidar una dictadura. Ampararse en instrumentos internacionales para desconocer la Constitución y la votación que hemos emitido en Bolivia. Por eso estamos acá, hemos hecho la denuncia. Estoy seguro que en los días que vienen, junto con muchos otros bolivianos, haremos también recursos internos y externos ante la CIDH, que manifiesta su profunda extrañeza de que se quiera utilizar instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos para intentar quedarse en el poder para siempre. Obvio que también hemos denunciado que así como Evo Morales quiere quedarse en el poder, ha dado instrucción a sus jueces guillotineros en Sucre para que en octubre procedan a acabar el juicio, inhabilitar, encarcelar a Tuto Quiroga, después a Doria Medina y después a otros bolivianos. Está en juego la democracia del país, porque si en los meses que se avecinan, Evo Morales anula su propia constitución, desconoce la votación del 21 de febrero, persigue, encarcela, inhabilita a todos los que pensamos diferentes, vamos a convertir a nuestra Bolivia en una segunda Venezuela o en una tercera Cuba. Y no queremos ser ni Cuba ni Venezuela, queremos ser una Bolivia democrática. Por eso estamos haciendo la denuncia en la CIDH ahora verbalmente. La haremos por escrito, amparados en el artículo 41 de la Convención Interamericana, pidiendo que pasen criterio sobre el uso aberrante que está haciendo Evo Morales de instrumentos internacionales para proteger a perseguidos y busca utilizarlos para quedarse en el poder para siempre.
Es la hora de que defendamos la democracia, porque lo que acaba de determinar esta semana Evo Morales es aniquilar Bolivia para siempre, enterrar nuestra democracia y quedarnos con una dictadura eterna bajo su mando y todo el resto encarcelados, callados y doblegados. Eso no puede suceder y es el momento de sumar esfuerzos para defender y salvar la democracia de Bolivia. Por unos problemas de audio, vamos a repetir. El recurso presentado por Jorge Tuto Quiroga fue casi de manera inmediata al recurso presentado por los diputados del Movimiento al Socialismo. Esto generó también, luego de la reunión de Jorge Quiroga con Almagro, la inmediata publicación vía Twitter de la posición de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la cual él manifiesta abiertamente que los jueces, óiganlo bien, los jueces no pueden venir a estar por encima del voto ciudadano de un referéndum. Segundo punto, el secretario de la CIDH, que se reunió también con Jorge Quiroga, manifestó su profunda extrañeza, lo dice Tuto, de que presidentes utilicen instrumento para la defensa y resguardo de los derechos humanos en Latinoamérica para poder perpetuarse en el poder en contra de la voluntad de los ciudadanos. También tenemos que ver de que Evo Morales no solo se está limitando a violar la Constitución. Hoy ha metido nuevamente preso a Carmelo Lenz. La guillotina judicial va contra todo, porque ellos están con todo para poder mantenerse y atornillarse en el poder. Eso es lo que hoy vamos a analizar. ¿Cuáles son las razones también que ellos tienen para no querer dejar el poder y para desconocer el voto de ustedes, el voto ciudadano? También es digno resaltar de que hay muchas personas que critican las acciones que hacen algunos opositores o algunos miembros de plataforma. Por ejemplo, he visto críticas a Tuto Quiroga en vez de ver personas que aplaudan esta gestión que tuvo un resultado inmediato, diciendo que no fue gracias a su gestión. Al César lo que es del César. El pronunciamiento de Almagro fue a raíz de la reunión con Jorge Quiroga. De hecho, sí, hubieron plataformas. Mi persona presentó el año pasado una denuncia sobre este tema. José Manuel Ormachea, Arturo Mendívil y otros más, la Red Latinoamericana de Jóvenes también presentaron. Movimiento Demócrata Social también presentó previamente. Eso, claro, ha de haber servido, pero lo que generó una reacción inmediata fue esta denuncia. Y hay que dejarlo bien sentado en claro. Ahora, esto también ha generado reacciones de aquellos que lucharon duramente para lograr concientizar a la ciudadanía el 21 de febrero. Para que ese 21 de febrero el ciudadano vaya y vote no por una gestión, sino que vote por la defensa de la democracia, de la alternancia, que es base del sistema republicano, que es base del sistema de frenos y contrapesos. En ese sentido, tenemos hoy un entrevistado de lujo, que es José Manuel Ormachea, el cual es un activista que fue activista en la ciudad de La Paz, en contra de la reelección, en contra de la reforma de este artículo, y él nos da su posición y su visión con la autoridad moral que le confiere haber luchado contra esta pretensión y haber conseguido, junto con todos nosotros y todos los que peleamos por esto, la victoria del 21 de febrero. Hola, estimado Ariel, a todo el país un fuerte saludo. Me llamo José Manuel Ormachea. Un saludo desde la sede de gobiernos de la ciudad de La Paz para todo Bolivia. Bueno, comencemos con el tema tan controversial que es el recurso de inaplicabilidad que ha presentado
el masismo en el Parlamento para el Tribunal Constitucional, para que lo interprete, sobre el tema de la reelección. A ver, el doctor Carlos Alarcón, un abogado constitucionalista, ha dicho claramente que esta es una de las aberraciones jurídicas más terribles que ha visto en su vida. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el Tribunal Constitucional en Bolivia no tiene competencia para poder juzgar este recurso de inaplicabilidad. No tiene competencia para declarar inconstitucional un artículo dentro de la Constitución. Están alegando que el Pacto de San José de Costa Rica otorgaría un supuesto nuevo derecho humano a los presidentes para poder reelegirse, y fundamentan que el presidente Oscar Arias de Costa Rica lo habría hecho durante 3 oportunidades, hasta que la tercera se lo aprobaron en el Tribunal Constitucional, esgrimiendo el Pacto de San José de Costa Rica. Lo que los masistas no te dicen es que Oscar Arias ha esperado 16 años para poder repostularse. 16 años, desde su primer periodo en los años 90 hasta su segundo periodo en 2006. No, en ningún momento él ha quebrado la norma de que no se puede reelegir una persona, un ciudadano, durante 2 o más veces consecutivas en Costa Rica. Entonces, esa es una de las primeras grandes mentiras que te dice el masismo cuando apela a este caso en particular en Costa Rica, ¿no? También hay que tomar en cuenta, y como bien lo dice Andrés Gómez Vela en un tuit de esta mañana, es que si no van a hacer caso a la decisión popular, si no van a hacer caso a la consulta y a lo que ha decidido la gente el 21 de febrero, ¿para qué nos preguntan en primer lugar? ¿Para qué nos han preguntado? ¿Cuál ha sido la razón de gastar millones para preguntarnos algo que de todas formas no van a hacer caso? Hay que tomar en cuenta que han habido 4 votos populares, no uno, no solo el del 21 de febrero, 4 votos populares que establecen, olean y sacramentan el hecho de que nadie se puede reelegir en Bolivia. 4. El primero ha sido el voto nuestro para escoger a los asambleístas constituyentes que determinaron que no se podía reelegir nadie en Bolivia. El segundo ha sido el voto nuestro para la reforma de esa constitución redactada en Sucre, que tuvo muchos problemas y que finalmente los masistas la redactaron a su gusto en Oruro, la reforma de aquella constitución en el legislativo. ¿Quiénes lo reformaron? Parlamentarios que nosotros elegimos por las urnas. Segundo proceso de voto popular, de voto popular, que hace que esta constitución esté blindada en contra de la reelección. Tercer momento de proceso electivo que hace que la constitución esté blindada en contra de cualquier reforma reeleccionista. El voto de nuestro, que le ha dicho que sí a la Constitución mayoritariamente el año 2009, con un 61% de aprobación. Así como está en este momento, el voto popular lo aceptó. Y eso implica no reelección. Y el cuarto ha sido, y más importante, ha sido el voto del 21 de febrero. Entonces, ha habido 4 procesos electivos donde nosotros, con nuestro voto, hemos dicho, les damos el poder para que ustedes impidan la reelección. Eso hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Como ha dicho Carlos Mesa hace muy poco en un artículo, les ha tardado 8 años para darse cuenta que se estaría supuestamente vulnerando un derecho humano al presidente Morales. 8 años han tenido que esperar. Es terrible. Por otra parte, también como menciona Ilia Fortún, hay que tener mucho cuidado porque este tema no es un tema jurídico, es un tema del plano político. Lo han llevado a lo jurídico para confundirnos a nosotros como ciudadanos, pero es un tema absolutamente político porque están poniendo por encima de la soberanía popular y del derecho humano de todos a no vivir en un régimen autoritario, el derecho de un ciudadano que se quiere reelegir indefinidamente. Un ciudadano versus toda la población que ha votado no el 21 de febrero, toda la población que ha aprobado la Constitución, toda la población que ha elegido asambleístas constituyentes, toda la población que ha elegido parlamentarios
en la gestión 2006-2010, que al final es la mayoría de la población, es toda la población en su conjunto, ¿no? Se le está vulnerando un derecho humano, se le está vulnerando los derechos humanos a toda la población versus un individuo que quiere repostularse indefinidamente. Tenemos un muy interesante concepto de aquí de nuestro amigo José Manuel Ormachea, un muy buen analista político, activista ciudadano, que trabajó en contra de la reelección de Evo Morales. Yo rescato 3 conceptos que él vierte. Uno, de que no solo se está violando la voluntad popular expresada en el voto del 21 de febrero, sino que se están violando la voluntad popular expresada en las elecciones para presidente del año 2005, donde se eligió el Parlamento, y la Asamblea Constituyente de 2006. No olvidemos que entre la Asamblea Constituyente y el Parlamento del 2005 elegido, se redactó la nueva Constitución Política del Estado. Se ha violado el referéndum consultivo de la Constitución Política del Estado del año 2009. También ahí la voluntad soberana popular ha sido expresada. Y se ha violado el referéndum del 21 de febrero. También hace hincapié a los argumentos del MAS, donde habla de Costa Rica, por ejemplo, donde se invocó el Pacto de San José, donde el presidente Oscar Arias para poderse reelegir. Pero no olvidemos que el caso de Costa Rica es totalmente diferente. Oscar Arias fue elegido presidente por finales de los 80. Luego no pudo ser nuevamente candidato porque no se permite en Costa Rica la reelección inmediata. Él no buscó la reforma constitucional. Él esperó 16 años para poder candidatear y le prohibían candidatear porque la Constitución no permitía la reelección. Pero había un vacío legal en ese momento. ¿Cuál? Porque no había una prohibición expresa que una vez pasados 5 años el expresidente puede ser nuevamente elegido presidente. En ese marco, Oscar Arias acudió al Pacto de San José de Costa Rica y se le fue entregada la tutela para poder ser candidato. No buscó una reelección inmediata. No violó la Constitución. Ante un vacío legal, no se eliminó ningún artículo de la Constitución. Ahora, los otros 2 ejemplos o los dos precedentes judiciales en materia constitucional, que son Nicaragua y Honduras, que son en los que en la demanda el movimiento al socialismo argumenta también, usa como argumentos, en esos 2 vemos una clara violación a la Constitución de ambos países. Tanto en Nicaragua como en Honduras, usando el poder judicial, se ha violado la Constitución de manera brutal, de una manera grosera, y se ha habilitado a Daniel Ortega para luego haber sido elegido presidente, y al presidente Juan Ramón Hernández, que hoy es candidato. En ambos casos se ha violado la Constitución usando el Pacto de San José de Costa Rica. Y hay que tomar en cuenta una cosa más sobre estos 2 casos. Esta violación ha recibido observaciones tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, que han calificado a estos países como ya democracias que han llegado a entrar a autocracias, regímenes autocráticos. Bolivia está ya en esa denominación, casi en esa denominación, y esto ya generará que las Naciones Unidas nos saquen de la calificación de débil democracia que tenemos a una calificación de autocracia. Vamos a entrar a analizar el contenido de la acción presentada por los diputados del MAS, pero previamente quiero que podamos escuchar la opinión que tienen 2 personas importantes, que son el licenciado Hugo Valderrama, un economista liberal, y posteriormente engancharemos la entrevista a Beto Astorga, un gran líder, de los principales líderes de esta campaña por el no en la ciudad de La Paz y en todo el país, porque fue un ciudadano muy activo, un joven muy activo en todo el país, hizo campaña. Tuve el privilegio de hacer la primera marcha contra la reelección
En el año 2015 hicimos el primer cabildo y la primera marcha en la ciudad de La Paz con Beto Astarga, donde tuve el privilegio de conocerlo. Aquí les dejo las dos entrevistas para que tengamos la opinión también de gente importante dentro de la opinión pública nacional. Buenas noches, un saludo hasta Canadá, desde Cochabamba, ya nosotros gozando de la primavera cochabambina. Un abrazo grande a mi amigo Ariel Hurtado. Bien, a ver, el tema de hoy día es un tanto superficial, ¿no? Porque nos piden hablar del asunto de que Evo Morales intente de manera arbitraria perpetuarse en el poder, las gestiones que quiera, los cambios a la Constitución, etcétera. Yo iniciaría, como siempre, a contrarruta, ¿no? Primero, el gran problema sigue siendo la oposición. A ver, la oposición hace juegos bastante funcionales al gobierno, porque son una oposición a Evo Morales, es una oposición al presidente, pero no es una oposición al sistema. A ver, que Evo Morales modifique la Constitución o que pida que el Tribunal Constitucional lo habilite las veces que él quiera ser candidato, no va a afectar en nada a lo que ya está pasando. O sea, no significa absolutamente nada en términos realmente cualitativos lo que le esté pasando al país, ¿ok? De hecho, la pretensión de quedarse en el poder no es una cosa muy exclusiva de Evo Morales. A ver, yo mantengo mi postura y la voy a mantener siempre, de que yo soy opositor al sistema, no al presidente, ¿ok? Y entonces, una oposición de verdad se opondría a la reelección de Evo Morales, sí, ok, pero también se opondría al sistema que don Evo Morales representa. Ya, yo he escuchado que la oposición la oposición dice, no, defendamos la Constitución, es nuestra Constitución. Yo varias veces he aclarado que la Constitución que nosotros tenemos es una Constitución de corte socialista, donde se le otorga demasiado poder al ciudadano. Por lo tanto, en términos del derecho constitucional clásico, eso es una constitución aparente, porque las verdaderas constituciones, y voy a citar al profesor Kurt Lowenstein, dicen que sirven para contener el poder del gobierno y expandir los derechos del ciudadano. O sea, la verdadera Constitución pone límites al gobierno. Una Constitución de verdad es coherente con el principio del liberalismo clásico que dice un gobierno limitado. ¿A qué? A tres cosas muy básicas: a seguridad, a justicia y obras públicas. Resulta que esta Constitución, que ahora quiere defender la oposición a toda costa, es una Constitución absoluta y totalmente socialista, porque, por ejemplo, asume que la educación es una función del Estado, asume que la salud es una función del Estado. Entonces, esta es una Constitución que, a mi gusto, debería ser modificada, pero para limitar el poder del gobierno, no solamente para limitar el asunto de que el presidente sea o no sea reelegido, ¿ok? De hecho, yo creo que nuestro mayor problema como país es no tener una oposición coherente. Los problemas en este país son tres grandes problemas económicos inicialmente. Una expansión monetaria y por ende un crecimiento de la burbuja que se va a reflejar muy pronto en un ajuste hacia la realidad que va a significar quiebras muy fuertes de aquellos negocios que han sido sujetos a la expansión crediticia y monetaria. Y estoy hablando sobre todo del negocio de la construcción, del negocio bancario y del negocio de los autos nuevos, que todos se han financiado vía crédito barato. El segundo gran problema que nosotros tenemos es que nuestros aportes de trabajadores en las AFPs son técnicamente perdidos, porque las AFPs están obligadas a comprar deuda del Estado. O sea, están usando los fondos de los trabajadores para financiar el déficit fiscal. Y eso es una inmoralidad. Y nuestro tercer gran problema es la presión tributaria que hay sobre la clase media. Entonces, esos sí son problemas de verdad, que la oposición no los está tratando, no los está hablando. ¿Okay? No dice, no hay una alternativa de país después de Evo Morales. Lo que hay que pensar hoy día es que hay que construir, y eso es un consejo para los que quieran hacer oposición, hay que construir un partido político que represente a los afectados del sistema, pero que represente de verdad, y los afectados del sistema en este instante son la clase media. La clase media ha perdido sus aportes jubilatorios, la clase media está sujeta a la inflación, la clase media paga los impuestos abusivos, y entonces, ¿qué hay que hacer?
decirle a la clase media, señores, nosotros como oposición, pero una verdadera oposición, no la que existe, le vamos a hacer lo siguiente, le vamos a ajustar la economía a tal modo de que no exista inflación, o sea, vamos a cortar la posibilidad de crecimiento de burbujas, vamos a prohibir que el Estado, a nombre de los ciudadanos, se endeude, porque ese es el origen de los impuestos abusivos, que el Estado tenga deudas que jamás paga, se las traslada al ciudadano, y también vamos a devolver los aportes jubilatorios a sus verdaderos dueños, que son los trabajadores. ¿Okay? En este instante los trabajadores están viviendo bajo una estafa de la peor calaña, que es hacerles creer que sus fondos de inversiones, que sus fondos de jubilación están bien invertidos, cuando en realidad solamente han servido para financiar el déficit fiscal. O sea, las AFJPs están obligadas a entregarles al Estado un porcentaje de la jubilación a cambio de letras del Tesoro del Estado, del Tesoro Nacional. ¿Qué es eso? Básicamente que el Estado recibe la plata de los trabajadores, la utiliza en lo que sea, y a las AFPs les entregó papeles que dicen Estado soberano, Estado plurinacional de Bolivia, lo que sea, pero son papeles sin ningún valor real. ¿Okay? Entonces, esos sí son problemas serios. Y la oposición, lastimosamente, no los está tratando. Con esto me despido, te dejo un abrazo enorme, saludos hasta Canadá. Muchas gracias por la cobertura, un saludo a la gente que nos está viendo en estos momentos, agradecido por la entrevista. Y Ariel, como tú verás, como recordarás, nosotros como Otra Izquierda es Posible hemos hecho una campaña. Buenas noches, un saludo hasta Canadá, desde Cochabamba, ya nosotros gozando de la primavera cochabambina. Muchas gracias por la cobertura, un saludo a la gente que nos está viendo en estos momentos, agradecido por la entrevista. Y Ariel, como tú verás, como recordarás, nosotros como Otra Izquierda es Posible hemos hecho una campaña muy fuerte el último 21 de febrero del 2016. Hemos estado en las calles, en las redes, incluso hemos sido el único colectivo ciudadano que ha hecho campaña en el Chapare, en el Bastión del MAS. Hemos estado cuidando el voto ciudadano en el campo ferial de Chuquiagomarca. O sea, nuestra campaña ha sido muy ardua. Y para nosotros, esa gente que ha hecho campaña en las redes, en las calles, es realmente indignante que la gente del movimiento al socialismo no quieran reconocer su derrota del 21 de febrero del 2016. No se les ha dicho a los del MAS en las urnas que el movimiento al socialismo ya no puede participar de elecciones. Lo que se les ha dicho el 2016 en las urnas es que su binomio actual, Evo Morales y Álvaro García Linera, ya no pueden ser candidatos, que el 2020 tienen que terminar su mandato y luego irse a su casa. Tranquilamente el movimiento al socialismo puede mandar otros candidatos, puede ir Gabriela Montaño, el Gringo González, Choquehuanca, pueden realizar internas para aceptar la voluntad del pueblo emitida el 21 de febrero y para no violar una vez más la Constitución Política del Estado. En ese sentido, consideramos que este recurso de inconstitucionalidad presentado por los diputados del Movimiento al Socialismo es un atentado a la democracia. Están queriendo matar esa democracia que ha costado vidas a mucha gente en el país, y en ese sentido nosotros rechazamos este recurso de anticonstitucionalidad. Nosotros consideramos que el Tribunal Constitucional tiene en este tiempo la obligación de rechazar este recurso. El Tribunal Constitucional se tiene que redimir ante el pueblo boliviano. Además, esta es una de las primeras vías. Los del movimiento al socialismo dijeron que tienen 4 vías, o sea, van a ir agotando cada vía. Esta es la primera vía, y si esta primera vía no les funciona, van a ir por la segunda, por la tercera, por la cuarta, así sucesivamente hasta forzar la reelección del presidente. Entonces el presidente Morales, ¿para qué está mandando a sus diputados a mandar este recurso? ¿Para qué viene a hablar de vías, de 4 vías y demás? Lo que debería ser el presidente debería ser más sincero ante el pueblo boliviano y debería decir: yo no quiero respetar la voluntad del pueblo, yo no estoy de acuerdo con los artículos de la Constitución Política del Estado que no permiten mi reelección, y el presidente de una vez por todas debería declararse dictador, debería cerrar el órgano electoral, debería cerrar el Congreso Nacional y quedarse a gobernar.
Vamos a analizar las dos entrevistas. Primero, la de Beto Astorga, que muestra la indignación que tienen los jóvenes que han hecho una campaña dura, sin recursos, talón, planta, punta, calle por calle, casa por casa, en las redes sociales, consiguiendo recursos para un afiche. Fue una tarea dura. Nosotros, los que lo hemos vivido como Beto Astorga, nos indigna porque ver que nosotros creímos en la democracia, creímos que vivíamos en un país en democracia y que la forma de dirimir nuestras diferencias era mediante el voto. Asistimos a combatir a todo un aparato estatal que gastó millones y millones de dólares en una campaña electoral millonaria. Tal vez la campaña electoral millonaria más grande de la historia de Bolivia. Y ganamos. Por eso la indignación de Beto Astorga en este sentido. Hay una indignación absoluta por parte de Beto Astorga en este sentido y de todos los que hemos hecho campaña. La misma indignación que siente usted, señor ciudadano, la misma indignación que siente el pueblo boliviano por ver que su voto ha sido tirado por la borda, que no vale nada la palabra del pueblo boliviano, la palabra de los ciudadanos que hemos ido a expresar nuestro voto. Ahora también tenemos la opinión de Hugo Valderrama, un economista muy interesante, el cual nos da una visión diferente de qué también es lo que nos hace falta y qué es la forma como tenemos que encarar. Yo coincido con Hugo Valderrama en el sentido de que no solo nos tenemos que oponer a Evo Morales, también tenemos que oponernos al sistema. Sí, efectivamente tenemos una constitución socialista, sí, la tenemos. Ellos la ganaron mediante el voto. El voto de febrero del año 2009. Ganaron esa elección. Efectivamente, es un sistema que no es bueno para el país, que es malo. Tenemos que estar opuestos al sistema. Coincido que hay muchas oposiciones y muchos opositores que están contentos con el socialismo y creen que hay que cambiar personas y que esa es la solución. No, yo coincido en que sí se debe cambiar el sistema. Por eso tenemos en nuestro programa, se llama Cambio de Paradigma, porque queremos cambiar todos los paradigmas que tenemos en Bolivia, que son socialistas y que vienen desde más de 80 años. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Valderrama es en lo siguiente, en que no es importante que Evo Morales se reelija o no, o que cualquier persona esté 3 o 4. Yo le recuerdo al licenciado Valderrama que una de las bases del liberalismo es la alternancia. Una de las bases de la república, que es la esposa ideal del sistema liberal, es el contrapeso y la alternancia, la separación de poderes. Son bases fundamentales de este sistema. ¿Por qué? Porque los frenos y contrapesos, el mudar de personas evita la tiranía, evita que lleguemos a las tiranías. Y el liberalismo es eso, una lucha constante contra la tiranía. Por ende, no es algo insignificante el tema de que se pueda o no reelegir indefinidamente una persona. No, es importante porque también hace al sistema liberal, hace al sistema republicano. Es parte del sistema. No es una oposición a Evo Morales en sí, por Evo Morales que él sea reelecto. No, ahí hay una mala lectura. No es que querramos que porque es Evo, no. Si fuera Carlos Mesa, si fuera cualquiera el presidente, sea de derecha, liberal o de izquierda, y que pretenda modificar la Constitución y que pretenda afectar las bases fundamentales del Estado boliviano, nuestra posición sería la misma, absolutamente la misma, porque no estamos contra una persona en particular por el hecho de ser esa persona. Estamos en contra de que cualquier ciudadano pueda estar en el poder demasiado tiempo, lo que genera por la ambición natural del ser humano, por el egoísmo natural. Uno de los mayores filósofos del liberalismo, Rand, nos habla del egoísmo natural y que lo justifica incluso desde el punto de vista del objetivismo. El egoísmo te lleva a la ambición. Y esa ambición natural la tiene el ser humano. Por eso están dentro del sistema republicano y del sistema liberal estos frenos, algo que es natural en el ser humano. Bueno,
Ahora, luego de analizar estas dos entrevistas, vamos a analizar las bases de este recurso. ¿Qué es lo que ha presentado el movimiento al socialismo? Usted como ciudadano tiene que saber qué es lo que ha presentado. El movimiento al socialismo ha presentado una acción abstracta de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? Es una acción que pueden presentar en esta constitución, en el marco de esta constitución, toda autoridad electa contra cualquier ley, decreto o artículo o ley o decreto que considere que es inconstitucional. Ese primer punto hay que rescatar porque nuestra constitución, la ley del Tribunal Constitucional, en ningún parágrafo establece que la acción abstracta va contra los propios artículos de la Constitución. Y esto es muy, pero muy importante desde el punto de vista jurídico. Segundo, una vez esta acción ha sido presentada por los diputados del Movimiento al Socialismo pidiendo que se deroguen artículos de la ley electoral y artículos de la Constitución política del Estado, cosa que no está permitido. No hay en la Constitución una manera constitucional de hacer eso, no son atribuciones del Tribunal Constitucional, no está dentro de sus atribuciones modificar la Constitución política del Estado, no la está. Solicitan que el Tribunal Constitucional derogue estos artículos que limitan el derecho político a ser elegido. Todos tenemos derechos políticos a elegir y ser elegido. Nuestra Constitución reconoce estos derechos políticos y reconoce también las limitaciones a estos derechos políticos, sentencia ejecutoriada, traición a la patria, etc. El Pacto de San José de Costa Rica, que ellos citan, ratifica la protección de estos derechos políticos y obliga a todos los países a enmarcarse en este pacto, firmado en 1993, para que no solamente es un pacto de derechos humanos para defender derechos políticos, es un pacto, el Pacto de San José de Costa Rica protege y reivindica casi todos los derechos humanos que están plasmados en todas las constituciones. El derecho político a ser elegido dentro del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica establece también da parámetros para lo cual sí pueden haber limitaciones al derecho a ser elegible. Por ejemplo, la edad, ciudadanía, no tener sentencia ejecutoriada, etcétera, sí lo permite. Efectivamente, el Pacto de San José de Costa Rica no habla de que se pueda limitar o que sea una limitante el tema de periodos presidenciales. Es como un vacío, pero le permite el Pacto de San José de Costa Rica a las constituciones de los países regular la manera como se accederá a la elegibilidad. Cosa que aquí arbitrariamente han interpretado en Nicaragua, han interpretado en Honduras para justificar los afanes prorroguistas. En ese sentido, el Pacto de San José de Costa Rica no es una carta blanca para que políticos pretendan ir en contra de la voluntad de los ciudadanos, ir en contra de los principios básicos de la democracia. Y segundo, el pacto mismo de San José de Costa Rica protege el derecho al voto y reconoce que la máxima expresión de la democracia es el voto popular. Y aquí quiero hacer un hincapié muy importante. Hay una gran diferencia fundamental incluso en las espurias sentencias de Costa Rica, Nicaragua y Honduras. En ninguno de esos tres países hubo un referéndum para consultar sobre la reforma de este artículo. En ninguno de esos países. En nuestro país ha existido un referéndum sobre ese tema específico. Y la voluntad general, la soberanía popular, la soberanía que reside en los ciudadanos y que está plasmada en nuestra Constitución política del Estado, establece que la soberanía reside en el pueblo. ¿Y cómo se expresa? Mediante el voto. Mediante el voto
Y también esta soberanía es delegada a los parlamentarios. Y la democracia se ejerce de manera directa e indirecta. La democracia directa es el referéndum. Mediante la democracia directa se consultó al pueblo boliviano si era viable, si estaba de acuerdo con la reforma de este artículo. Por ende, se le consultó al pueblo boliviano si indirectamente se hizo un control de constitucionalidad con respecto al Pacto de San José de Costa Rica. Porque para poder aplicar el Pacto de San José de Costa Rica ha habido un referéndum que le ha dicho que no. El camino que tuviera el movimiento al socialismo y cualquier partido político, cualquier persona que considere que las limitaciones al mandato son una violación a los derechos políticos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica, si considerara el único camino constitucional, legítimo y legal que podría estar por encima incluso del referéndum, sería una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque una asamblea constituyente sería convocada mediante referéndum. Los constituyentes serían elegidos por el voto popular y no sería convocada para ver ese tema, ese artículo en específico. Sería convocada para reformar toda la constitución política del Estado y todo aquello que no es bueno para el país o para cambiar el sistema político. En ese marco sí se podría ya reformar ese artículo y ir a un referéndum aprobatorio o de rechazo de la Constitución. Si esa Constitución es aprobada, por ende ese nuevo referéndum legal, constitucional y legítimo validaría si es que en esa Constitución se establece que pueden haber reelección indefinida o qué tipo de reelección, o tal vez más bien en una nueva reforma constitucional se establezca que no puede haber reelección. Eso ya no. Pero ese es el único camino jurídico, legal, constitucional y legítimo que tiene en este momento el movimiento al socialismo. Lo contrario es una violación a la constitución política del Estado. Desde el punto de vista jurídico, no puede el Tribunal Constitucional, y eso sépanlo bien, no puede el Tribunal Constitucional modificar la constitución política del Estado. No está dentro de sus atribuciones. Eso es potestad privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una ley de reforma constitucional o mediante la convocatoria a una asamblea constituyente. Son los únicos dos mecanismos que pueden modificar la constitución política del Estado. Son potestades privativas. Por ende, el Tribunal Constitucional no tiene esa potestad. La potestad que tiene el Tribunal Constitucional es de interpretar la Constitución y por velar que las leyes y decretos no vayan en contra de la constitución política del Estado. Esas son las potestades y facultades del Tribunal Constitucional. Por ende, cualquier resolución, el Tribunal Constitucional tiene la obligación de rechazar en la fase de admisión este recurso por ser inadmisible, por no ser potestad del Tribunal Constitucional modificar la constitución política del Estado. Si el Tribunal Constitucional admite este recurso, ya habrá cometido los delitos de prevaricato, resolución contraria a la Constitución o a las leyes. Por supuesto, y si concede la tutela a los diputados que han presentado, estarán cometiendo delitos contra la Constitución, contra las leyes y el delito de prevaricato. Y esos jueces en un momento dado tienen que ir presos. Porque es ilegal lo que harán e inconstitucional. Desde el punto de vista político, esto que ha presentado el MAS es un golpe, una bofetada a la voluntad de los ciudadanos. Es decirle a los ciudadanos que su opinión, su voto, no vale nada. Es darle una patada a la democracia. Es romper el hilo constitucional. Es resquebrajar el sistema republicano. Esta pretensión desde el punto de vista político no es más que una indirecta declaración de dictadura y tiranía. Es declararse tirano y dictador autócrata. Es decirle a los ciudadanos que ya no podemos vivir en democracia,
que ir al voto es un simple ejercicio, una pantomima que no va a tener resultados, que solamente tendrá resultados cuando ese voto sea favorable a los gobernantes, como ha sucedido en Venezuela cuando fue elegida la asamblea del año 2015. Como no fue favorable al chavismo, se le quitó todos los poderes. De esa manera, estos regímenes autoritarios solo lo utilizan a usted, ciudadano, para sus fines. Su voto solo vale, su opinión, su soberanía, el derecho que usted tiene solo vale si es favorable a sus designios y a las ambiciones de ellos. Si son contrarios, no vale. Y buscan todas las argucias legales o militares para poder mantenerse en el poder y para poder hacerse la burla de usted. Eso es desde el punto de vista político lo que hoy tenemos. Ahora, pero, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos escuchado eso. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? ¿Qué nos queda a los políticos? ¿Qué les queda a las plataformas por hacer para enfrentar esta que es de las peores amenazas que tiene la democracia boliviana y la república desde el año 1980, cuando este señor que está aquí en la pantalla, García Meza, rompió y dio un cruento golpe de Estado? Después de García Meza, esto es lo más burdo, la más burda acción en contra de la democracia y de la libertad de todos los bolivianos. Que quede claro eso. Antes de entrar para ver qué vamos a hacer, Beto Astorga, activista, que lo hemos escuchado hace rato, nos da la posición que tomará Otra Izquierda es Posible y el partido que está en formación que se llama FUR al respecto. Por eso, este 10 de octubre, en la ciudad de La Paz, a las 6:30, en la Plaza San Francisco, nos daremos cita, todos los bolivianos. Convocamos a ese casi 52% que le ha dicho no al presidente Evo Morales en el último referéndum, a que salga a las calles una vez más para defender su voto y de esa forma presionar al Tribunal Constitucional para que rechace este recurso presentado por la gente del Movimiento al Socialismo. Volvamos a las calles, defendamos nuestro voto en las calles. Este 10 de octubre les esperamos a las 6:30 de la tarde en la Plaza de San Francisco. ¿Por qué 10 de octubre? Porque el 10 de octubre se recuerdan 35 años de la recuperación de la democracia. Estamos 35 años viviendo otra vez en democracia, ya no estamos en dictaduras, y este recurso lo que está haciendo es un golpe de Estado a la democracia. Por eso en esta fecha histórica tenemos que salir a las calles. Y así como estamos saliendo de La Paz, es importante que en todo el país se salga este 10 de octubre, que se salga en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni, Pando, en Oruro, en Sucre, en toda Bolivia, en sus plazas principales, a la misma hora, para que de esa forma presionemos al Tribunal Constitucional para que rechace este recurso. Como hijos de la democracia, una vez más estaremos en defensa del voto, una vez más estaremos en las calles, porque creemos que solo la lucha en las calles nos devolverá la libertad. El 10 de octubre se cumplen 35 años de la vuelta a la democracia. Beto Astorga convoca, y lo hará con otros colectivos ciudadanos en la ciudad de La Paz, a aprovechar esa fecha para hacer una manifestación en contra de este burdo golpe a la democracia. Es un golpe de Estado a la democracia, igual que el que hizo ese señor que tenemos aquí en pantalla, que se llama Luis García Meza Tejada. 35 años de la vuelta a la democracia no son pocos años. Somos hijos de esta democracia y tenemos que defenderla. Ya lo dijo Beto Astorga al comienzo, y también lo dijo José Manuel, que cuáles son los caminos que tenemos que seguir para enfrentar esto, como ciudadanos, como políticos y las plataformas. Y yo me adhiero y lo voy a resumir. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, los ciudadanos, porque los primeros defensores de la democracia y de la república son ustedes, no son los políticos. Es el ciudadano el que tiene que defender la democracia. Cada día ustedes, ciudadanos. Y
El voto del 21 de febrero fue una manifestación, fue una oportunidad que se les dio. Pero existen otros métodos constitucionales para defender cuando hay estos golpes y estos atropellos. Así como se hizo con García Mesa, así también se puede hacer con Evo Morales. Ustedes tienen que tener la convicción como ciudadanos de estar firmes para poder acudir al llamado tanto de los políticos, de las plataformas, de cualquier ciudadano, a marchas, actos, huelgas y todo acto contemplado en la Constitución que sea condescendiente para llevar y evitar que el Tribunal Constitucional apruebe esta acción que ha presentado el movimiento al socialismo. Vale decir que nuestra lucha y la lucha de los ciudadanos hoy es en las calles, porque no podemos hacerlo de la vía jurídica. Es un espacio que sí no se puede renunciar. Luego vamos a hablar de eso. Pero el primer espacio que tenemos que estar firmes, que son ustedes ciudadanos, es en las calles. Hoy el diputado Rafael Crispe y otro más han comenzado una vigilia en el Tribunal Constitucional. Yo convoco a todos los que viven en la ciudad de Sucre y que creen en la democracia, súmense a esa vigilia. Todos los que viven en la ciudad de Sucre y tengan la posibilidad, súmense a esa vigilia. Y los que puedan comenzar vigilias acá en cada ciudad donde vivan, en sus plazas, en la brigada parlamentaria, en cualquier lugar público, demostrando de que el rechazo a esta pretensión tiene que hacerse. Cualquiera que tenga la voluntad y el desprendimiento, hágalo. Es el momento de defender la democracia. Está en sus manos de ustedes. Huelgas de hambre también. Todo acto para evitar que se consume esto. La clase política, ¿qué tiene que hacer? Y las plataformas. Yo les hago un llamado en este momento a la clase política y a las plataformas. Es momento de deponer intereses personales. Es de momento de poner afanes de figuración, de poner cálculos políticos. Es el momento de la unidad. Ya lo decía Beto Astorga, lo digo yo y lo dice el pueblo boliviano. Estos embates solo se enfrentan con unidad. A García Mesa se lo enfrentó toda la clase política y toda la sociedad unida contra esa narcodictadura. Hoy tenemos una dictadura similar. Tenemos que unidos enfrentarla. Políticos. Hoy, gratamente, tenemos una unidad que se está gestando en cuanto a la defensa de principios y valores por los principales actores políticos del país. Pero yo considero que debe engrosarse, que debe sumarse partidos políticos a esta unidad. Y las plataformas políticas, los líderes nuevos, no tienen que cometer el error de decir yo no me meto ni me mezclo con ellos. Porque hoy la historia nos llama a otra cosa y tenemos que unirnos en una sola causa, que es la defensa de esta democracia, es la defensa de esta república. Es la única forma que todos los que están en activismo político, se llame plataforma, movimiento ciudadano o partidos políticos, tenemos que ir en unidad, con una estrategia firme, determinada para recuperar la democracia. Saludo que parte de la oposición ha presentado un recurso en contra de este recurso al Tribunal Constitucional presentado por el senador Óscar Ortiz y Arturo Murillo en representación de expresidentes y los líderes de partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Yo saludo esa acción porque, como les digo, esto se tiene que enfrentar en todos los espacios, en lo jurídico, en lo político, en las calles, en todos los espacios. Y es una labor de todos. Y no es una labor de un día, tenemos que hacerlo. Pero hoy tenemos que presionar para que ese tribunal no apruebe eso. Se lo ha hecho jurídicamente, ya lo ha hecho la oposición. Ahora, en las redes sociales, en las calles, haciendo vigilia, marcha, es labor del ciudadano. A convocatoria también, la oposición tiene que convocar a esto. Las plataformas tienen que convocar, tiene que movilizarse el pueblo, porque si no hay un pueblo movilizado, van a consolidar este burdo golpe de Estado, este burdo golpe a la democracia, esta instauración de la tiranía. Ese es el camino que nos queda, no nos queda otro camino más. Luego, le digo al licenciado Valderrama y otros más, luego veremos nuestras diferencias políticas e ideológicas, pero hoy nos llama la unidad para vencer a una tiranía. Luego veremos los que somos liberales, los que son socialdemócratas, etcétera, etcétera, cómo le planteamos a la ciudadanía cuáles son nuestra visión de Estado, el cambio que queremos hacer y que la ciudadanía decida por cuál vota. Pero hoy la unidad nos demanda enfrentar a este señor que aquí vemos,
a este tirano, porque el señor que aquí usted ve es un tirano, al igual que Luis García Meza y al igual que Mariano Melgarejo. Por eso hoy lo hemos puesto ahí como los peores presidentes de Bolivia, porque los tres tienen tres cosas en común: egolatría, autocracia, tiranía, abuso, violación de la Constitución, violación de los derechos humanos. Por eso están en ese podio, por eso ahí usted los tiene. Usted calificará cuál de los tres es el peor. Para mí es el último, pero ya por lo menos yo les he dado el podio de los tres peores presidentes autócratas y tiranos de la historia de Bolivia. Hoy nos queda eso, enfrentar a esta tiranía. Hay paradigmas que hay que cambiar en nuestra sociedad. Muchos paradigmas que nos han llevado a lo que hoy tenemos. Uno de ellos es el creer que el socialismo es para los pobres, es para el pueblo, es para defender los derechos. Siempre se nos metió que el capitalismo es para los ricos, el socialismo es para los pobres, que el socialismo va a defender los derechos de los trabajadores. Valderrama hoy lo decía en nuestra entrevista. El exigirle a las AFPs que compren bonos de deuda de este gobierno dilapidador del dinero, la plata de ustedes que le sacan de su sueldo. Aquí los que me están mirando, aquí yo estoy viendo muchos que conozco que son asalariados y que le sacan, Mauricio de Miquel y un montón de amigos que tengo ahí, que le sacan mensual de su boleta para la AFP, tu platita. Por obligación, las AFP tienen que comprar bonos de deuda del Tesoro. Eso es una estafa a los trabajadores. Eso lo hace un gobierno socialista. Pero a nosotros nos meten que el gobierno enemigo de los trabajadores es el capitalismo, es la derecha. Es una mentira falsa. Falsedad. Se nos ha dicho eso, pero es mentira. Hoy lo tenemos. Un gobierno casi igual o peor que Melgarejo y García Meza. Viola los derechos humanos, viola la Constitución y no le importa ni el pueblo ni los trabajadores. Por eso tenemos que cambiar de paradigma. Por eso yo le pido a los ciudadanos que sean más concienzudos también al momento de elegir. No es aquel que viene y le ofrece obras. Es aquel que le ofrece un cambio de verdad, donde la libertad de ustedes sea lo primero y donde no se los engañe. La defensa de la democracia está en juego hoy en día. Y ustedes como ciudadanos son los primeros actores. Porque al revés, otro paradigma, se cree que son solo los políticos y los gobernantes los que tienen que encabezar esto. La democracia, el principal defensor de la república es el ciudadano, porque es el principal actor. Vos y yo somos los principales defensores. Si no lo hacemos, vamos a tener los gobernantes que tenemos y vamos a tener ese cuadro que hoy ahí tenemos. Por hoy, ya son las 10 y 20 de la noche. Finalizamos este programa con la esperanza de haber llegado a las conciencias y de que el pueblo boliviano se levante contra este golpe, contra este intento de consolidar esta dictadura tiránica de Evo Morales en Bolivia. Muchas gracias.